Y vamos a por otra clase fundamental. Bienvenidos a la clase número 5. En ella vamos a entender cómo enfocar correctamente una imagen y cómo exponerla. Es decir, cómo hacer que la imagen tenga la luz que le corresponde. En primer lugar, lo que vamos a conocer es el enfoque. Vamos a ver cómo enfocar correctamente una imagen y de qué formas podemos hacerlo. Principalmente tenemos dos modos de enfoque, el automático y el manual. El automático, la cámara y el objetivo enfocan de manera automática siguiendo una serie de parámetros y una serie de puntos que a continuación conoceremos. En cambio, en manual nosotros enfocaremos manualmente con la mano y con el anillo de enfoque que tiene el objetivo. Vamos a ver primero cómo enfocar correctamente cuando estemos en modo manual. Si recordáis de la clase número 1, vimos que había objetivos que tenían una escala de enfoque y otros que no la tenían. Actualmente los objetivos más modernos, solamente aquellos destinados a gamas más altas, tienen estas escalas de enfoque. Normalmente los más básicos simplemente tienen un anillo de enfoque en el cual no podemos saber a qué distancia estamos enfocando. Para hacerlo tenemos que trabajar con herramientas como las que vamos a ver a continuación. Antes de nada, comentar que en una cámara compacta también tenemos modos de enfoque, aunque muchas veces estas cámaras no tienen anillo de enfoque, pero podemos trabajar con él mediante botones digitales y mediante una escala digital que nos saldrá en la pantalla. En estas cámaras también se puede hacer el modo de enfoque manual. Es algo más tedioso y más complejo, ya que no tiene la misma precisión que si lo hacemos nosotros girando una ruleta a mano. De todos modos, si tu cámara es compacta, te recomiendo que lo busques y que trastees con él para familiarizarte. Nosotros vamos a ver cómo enfocar mediante una cámara con objetivos intercambiables. Y lo primero que quiero comentar es que no es el enfoque que se utiliza habitualmente. Normalmente se utiliza el enfoque automático, por precisión, por velocidad y por exactitud. El enfoque manual requiere de precisión y además de práctica. Además, no se utiliza siempre, se utiliza en determinadas situaciones, como por ejemplo en sujetos en los cuales el autoenfoque no acaba de captar bien su textura, como puede ser el tejido de un vestido que tenga diferentes formas, o por ejemplo cuando estamos enfocando a través de una valla o una zona de puntos donde el autoenfoque puede marearse. También es habitual utilizarlo en fotografía nocturna, ya que normalmente las cámaras no suelen poder enfocar los pequeños puntos que son las estrellas, aunque últimamente las cámaras más modernas son capaces de enfocar incluso con luces muy bajas. Y bien, si este enfoque es tan complicado, o por lo menos requiere de cierta práctica, ¿qué herramientas nos ofrecen los equipos para poder trabajar bien con él en las situaciones que tengamos que utilizarlo? La primera herramienta y la que solemos tener en prácticamente todas las cámaras es el zoom por pantalla. Si recordáis, también vimos en clases anteriores que cuando estamos viendo a través de la vista en directo, es decir, a través de la pantalla de la cámara, podemos hacer ampliaciones falsas, y ahora diré por qué falsas, del sujeto que estamos viendo. Digo falsas porque son ampliaciones que luego no se van a reflejar en la foto. Es decir, si nosotros estamos encuadrando aquí y hacemos zoom en pantalla para ver esta parte de aquí, cuando tomemos la foto la cámara verá esto y captará esto. Estos zooms son de ayuda para ayudarnos a enfocar determinados sujetos de precisión. Y ahora vamos a ver una herramienta que ya no todas las cámaras tienen. Es el Focus Picking. Esta herramienta, que suena así como rara, es el enfoque punteado. ¿Qué es esto? Simplemente las cámaras activan una ayuda de enfoque que puntillea las zonas que van a estar a foco. Para que lo entendamos bien, imaginaros que estamos enfocando una roca que tenemos a 3 metros y la estamos enfocando con enfoque manual y no queremos hacer el zoom por pantalla o directamente no lo utilizamos porque tenemos esta herramienta de Focus Picking. Esta herramienta, cuando la activamos, nos bordea en rojo o en otro color que podemos seleccionar en la cámara las zonas que estén enfocadas.
pero solo las que estén perfectamente enfocadas. Si cogiésemos el anillo de enfoque y lo giráramos durante todo su recorrido, mientras vemos por la pantalla, vemos como esa zona de punteado rojo va alejándose de nosotros y va volviendo conforme enfoquemos más hacia adelante o más hacia detrás. Esto es una herramienta de mucha ayuda en determinadas situaciones para el enfoque manual. Bien, ya conocemos cómo enfocar de forma manual. Como ya he comentado, no es la forma más rápida de enfocar y no puede ser válida, por ejemplo, para sujetos que estén en constante movimiento, ya que los perderemos de foco constantemente. Para ello tenemos el enfoque automático, que vamos a verlo a continuación. Antes de nada, destacar que no todos los objetivos con enfoque automático tienen la misma velocidad de enfoque. Esto quiere decir que un objetivo más antiguo que tenga autoenfoque no va a enfocar igual que un objetivo actual. Esto es debido a que los motores de enfoque y los sistemas de inteligencia evolucionan. Y obviamente un objetivo de antaño va a enfocar algo más lento que un objetivo moderno. Aún así, ambos enfocarán finalmente. ¿Y cómo podemos manejar este enfoque? Porque la cámara tampoco sabe concretamente qué es lo que vamos a fotografiar y cómo quiere que nosotros enfoquemos la imagen. Para ello, la cámara o las cámaras tienen determinados modos de enfoque y además varios puntos para enfocar concretamente donde queremos. Si recordáis, en la clase número 1 también conocimos los puntos de enfoque, las parrillas de puntos de enfoque. Aquí, las cámaras es donde enfocan. Si tenemos delante una cámara reflex, esta tiene en su parte interna, bajo el espejo, un sensor de enfoque. Cuando estemos trabajando por el visor, la cámara utilizará este sensor de enfoque, el cual está dotado de 9 puntos, 19 puntos, 45 puntos, los que sean. En cambio, si en una reflex trabajamos por la pantalla o en cambio tenemos una cámara sin espejo, es el sensor de imagen, es decir, el que capta la imagen, el que se encarga del enfoque. Y normalmente cuando trabajamos por la pantalla o en una cámara sin espejo, tenemos muchísimos más puntos. ¿Y cómo le decimos a la cámara dónde tiene que enfocar? Ya conociendo que tenemos una serie de puntos, le vamos a decir a la cámara si queremos que enfoque de forma simple o continua. Es decir, si quiere que enfoque un sujeto estático o un sujeto en movimiento. Para ello, las cámaras tienen el enfoque simple y el enfoque servo. El enfoque simple es aquel que, por ejemplo, utilizaremos cuando estemos fotografiando un retrato. Tenemos una persona que está quieta delante de nosotros y queremos tomarle una fotografía. Enfocaremos con el enfoque AFS o de la forma que se llame en tu cámara. También es posible llamarlo one shoot, es decir, un solo disparo, un solo enfoque. También tenemos el enfoque continuo para sujetos en los que ya nos movamos o el sujeto se mueva. Por ejemplo, una carrera de bicicletas. Vamos a tener constantemente elementos que se van a acercar a nosotros. Nosotros utilizaremos este enfoque para que la cámara constantemente, y aunque estemos trabajando en ráfaga, esté buscando el enfoque. Es decir, siempre que nosotros tengamos pulsado el botón de disparo hasta la mitad o el botón de AF on, la cámara estará buscando el enfoque para no perder ningún detalle. Aún así, también tenemos un modo de enfoque automático dentro de este enfoque automático. Suena gracioso, pero es que tenemos un modo que combina el enfoque simple y el enfoque servo. Es un modo en el cual la cámara intenta distinguir entre sujetos que se mueven y sujetos que no se mueven. Normalmente este modo en las cámaras de más alta gama no lo tenemos, pero suele ser habitual en cámaras de gama más baja. Aún así he de decir que yo no lo he utilizado prácticamente nunca, y siempre que he escuchado gente que lo utiliza o he leído comentarios sobre él, suele dar índices de errores. Esto es debido a que la cámara muchas veces puede detectar movimientos donde no los hay. Es decir, si estamos fotografiando un retrato y utilizamos este modo, el cual intenta identificar si es un sujeto estático o un sujeto en movimiento, puede ser que con una ligera variación del movimiento de la persona, la cámara ya se piense que estemos fotografiando un sujeto en movimiento y cambie el enfoque a enfoque servo. Bien, ya hemos conocido que tenemos puntos de enfoque y modos con los que la cámara
nos ayudará a enfocar el sujeto, dependiendo de su estado. Pero también tenemos otras tecnologías asociadas a estos sistemas, las cuales ya son algo más nuevas. Tenemos modos de seguimiento. ¿Y qué es esto? Pues bien, aparte de ese enfoque de seguimiento que teníamos como F-Servo, tenemos también sistemas de inteligencia artificial que detectan, por ejemplo, caras. Ahora mismo, con la cámara que estoy grabando, me está detectando mi rostro para mantenerlo siempre a foco. Esto es un sistema que nos va a ayudar muchísimo en fotografía de retrato o, por ejemplo, en vídeo, ya que siempre nos va a buscar las caras de las personas para mantenerlas a foco. Si vamos un poco más allá, tenemos el enfoque de ojos. Este lo que hace es enfocar también la parte del ojo, ya que es una zona muy llamativa y en retrato un buen ojo enfocado siempre hará que nuestra fotografía sea mucho más llamativa, por lo cual el enfoque al ojo es también una muy buena opción. Si vamos todavía más allá, tenemos enfoques de seguimientos de, por ejemplo, pájaros. Hay cámaras también que tienen enfoque al ojo del pájaro, una auténtica pasada. Ya sabemos cómo enfocar correctamente, qué modos tenemos y cómo podemos hacerlo. Esto es fundamental, ya que si no enfocamos correctamente una imagen, nuestras fotos no van a tener prácticamente ningún interés. Vamos a pasar ahora a saber exponer correctamente una imagen, la segunda parte de esta clase y que también es fundamental. ¿Cómo exponemos correctamente una imagen? Antes de ello, ¿qué es exponer? Exponer una imagen es iluminarla, es decir, darle la iluminación correspondiente. Hay muchísimas formas de exponer y dependiendo de la imagen que vayamos a tomar y la situación en la que estemos, tendremos una exposición diferente a otra, es decir, no siempre tenemos una misma exposición para todas las imágenes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo vamos a controlar ese triángulo de la exposición que vimos en la clase número 2. Con esto me refiero a qué modo de disparo vamos a seleccionar, la clase número 3, el dial de modos. No podremos exponer de la misma forma si estamos trabajando en modos automáticos, ya que la cámara expondrá a su libre albedrío. En cambio, tendremos que utilizar modos como por ejemplo el manual, el prioridad diafragma, prioridad velocidad o el programa para exponer a nuestra voluntad, aunque el modo programa yo lo dejaría un poco aparte de momento. Centrémonos en el modo manual. Digo de centrarnos en el modo manual ya que aquí tenemos el control total sobre la exposición de la cámara y podemos manejar los tres parámetros fundamentales del triángulo de la exposición. Bien, ya sabemos cómo manejarla, es decir, ya sabemos qué herramientas básicas tenemos para controlar esa exposición. Ya las conocíamos también, que eran el triángulo de la exposición, la velocidad de obturación, diafragma y la sensibilidad ISO. Pero ahora vamos a ver más cosas, más herramientas. Antes de ello, quiero hablaros de diferentes tipos de exposiciones. Decimos que una fotografía está correctamente expuesta cuando tiene un equilibrio en las zonas de luz, es decir, en las zonas donde hay altas luces y en las zonas de sombras. Las altas luces son, por ejemplo, un cielo. Cuando tenemos un equilibrio entre una zona de sombra y una zona de cielo, podríamos decir que esa imagen está correctamente expuesta. No es lo mismo fotografiar un paisaje con el sol a las espaldas que con el sol delante. Es decir, la exposición correcta cuando tenemos el sol a las espaldas será muy diferente a la exposición correcta cuando tenemos el sol de frente. Cuando tenemos una imagen subexpuesta, decimos que la imagen tiende a estar oscura, es decir, tiende a tener zonas bastante negras. Cuando decimos que la imagen está sobreexpuesta, estamos diciendo que la imagen está demasiado clara, demasiado iluminada, tiene zonas demasiado brillantes. En cambio, muchas veces, aunque podamos pensar que una imagen subexpuesta o sobreexpuesta es algo incorrecto, no lo es. Las posibilidades creativas en la fotografía son muy amplias, esto es lo primero que tenemos que tener claro. No hay una exposición correcta en ninguna imagen, es decir, la imagen que nosotros tomemos tendrá la exposición que nosotros querramos que tenga.
dependiendo de la creatividad que nosotros tengamos en ese momento y de lo que queramos transmitir. Esto va ligado, por ejemplo, a las fotografías en clave alta o en clave baja. Estas fotografías aprovechan esa subexposición y esa sobreexposición para marcar un estilo propio, es decir, lo que llamamos fotografías, como ya había dicho, en clave alta o en clave baja. De todo esto os estoy poniendo ejemplos. Vemos como en las claves bajas las fotografías tienden a ser oscuras. Se busca esa oscuridad aposta para eliminar partes de la foto que directamente no queremos que se vean y centrar la parte principal de la foto en el sujeto. Lo mismo pasa en la clave alta. Sobreexponemos las imágenes para dar interés al sujeto principal. También tenemos otros tipos de imágenes como por ejemplo las HDR o High Dynamic Range, alto rango dinámico. Voy a poner un ejemplo para que entiendas este juego de palabras. Imagínate un paisaje en el cual está amaneciendo. Tienes una zona de sombras en la parte baja de la imagen y un cielo que está con una gran cantidad de luz. En este caso podrías hacer una fotografía de tipo HDR. ¿Y cómo se hace una foto de este tipo? Simplemente hacemos varias tomas. Tenemos, por ejemplo, una imagen bien expuesta, una imagen subexpuesta y una imagen sobreexpuesta, que luego juntaremos para que en el programa de revelado se busquen las zonas más bien iluminadas de cada toma y consigamos una imagen de alto rango dinámico. Una imagen en la que todas las zonas están equilibradas pese a que la luz no es la más buena. Esto ya digo que se utiliza mucho en fotografía de paisaje y es una de las técnicas que yo más trabajo. Para ello las cámaras nos dan ayudas. Tenemos modos de HDR directos en la cámara, que simplemente nosotros le decimos cuántas imágenes queremos tomar y en qué valores de exposición queremos que se tomen. Y la cámara, al disparar, realizará o bien una ráfaga de fotos con esos valores o cada foto que tomemos se irá actualizando para conseguir estos valores que estamos buscando de subexposición y sobreexposición. Y tú dirás, ¿cómo puedo yo saber cuándo estoy subexponiendo una imagen o sobreexponiendo una imagen? Bien, pues ahora vamos a conocer las herramientas que harán esto posible. Los modos de medición de luz. Con estos 4 modos que vamos a ver a continuación, la cámara determinará cuál es el valor de exposición que hay en cada punto de la imagen, dependiendo del modo que seleccionemos. El modo evaluativo. En este primer modo la cámara capta a través de los 63 puntos de medición de luz la exposición que tenemos y hace una media entre todos esos puntos. Además, suele reconocer si estamos, por ejemplo, en un paisaje en el que el cielo está en la parte superior y normalmente tiene más luz. Este modo es perfecto para exponer correctamente una situación así, un paisaje en la cual tenemos una luz arriba y una luz abajo diferente. Aunque, por ejemplo, para paisajes en los que tengamos el sol delante y una zona de sombra debajo, es más conveniente utilizar los siguientes modos que vamos a ver a continuación. La medición promediada con preponderancia central. Este juego de palabras hace referencia también a un modo de medición en el que la cámara también coge los 63 puntos de medición de luz que tiene, pero hace especial atención en la zona central. Esto nos ayuda en situaciones en las que, por ejemplo, tenemos un sujeto que detrás tiene un fondo muy claro o muy oscuro, intentando siempre que la medición salga perfecta en la zona del sujeto. Esto es válido, por ejemplo, en una fotografía de fauna, en la cual tenemos un ave sobrevolando un cielo con bastante luz. La medición siempre intenta que el sujeto sea el que mejor expuesto esté. La medición parcial. En este modo la cámara utiliza un 6% de todos esos puntos que hemos hablado antes, esos 63 puntos, y lo mide en la zona central del sensor. Es decir, este modo es utilizado en situaciones en las que, por ejemplo, tenemos un sujeto que tiene una iluminación y su parte trasera está muy poco iluminada, como puede ser en una escena nocturna. Por ejemplo, un retrato nocturno. Tenemos un sujeto con luz, pero la parte trasera no tiene prácticamente nada de luz.
si utilizamos alguno de los modos anteriores, la medición va a ser errónea. De este modo, mediremos en el sujeto y calcularemos la exposición solamente para exponer perfectamente ese sujeto que tenemos delante. El modo de medición puntual. Este último modo utiliza el 3% de esos 63 puntos de medición que hemos hablado antes. Detecta la luz en un punto muy exacto en el centro del sensor y es perfecto cuando queremos hacer exposiciones clavadas. Yo lo utilizo un montón en paisaje para determinar exactamente en cada punto del paisaje qué exposición tengo y exponerlo correctamente. Pero todos estos puntos que miden la luz, ¿dónde nos dicen la medición que obtienen? Pues bien, tenemos dos herramientas que reflejan el trabajo que hacen estos puntos de medición. Son el exposímetro y el histograma. Vamos a hablar primero del exposímetro. El exposímetro no es más que una pequeña barra que cuando miramos por el visor o la pantalla ubicamos en la zona inferior de la imagen. El exposímetro nos va a decir la cantidad de luz que está midiendo ese punto o puntos de medición de los modos que hemos hablado anteriormente. Es decir, si estamos trabajando con un modo puntual que nos dice la medición en un punto exacto, el exposímetro reflejará el valor que está midiendo ese punto en la zona que nosotros estemos encuadrando. El exposímetro está medido en pasos de luz. La zona central se consideraría una exposición correcta. Hacia arriba y hacia abajo sería subexpuesto o sobreexpuesto. Para entenderlo, cuando tenemos +1, tenemos más un paso de luz. Los pasos de luz son los que nos dicen si esta imagen va a estar subexpuesta o sobreexpuesta. Es decir, si tenemos una medición de +2, tenemos 2 pasos de sobreexposición. En esa zona que haya esa sobreexposición, si queremos, tendremos que subexponer 2 pasos para estar en la medición correcta. Aquí podríamos hablar muchísimo y es un tema muy técnico, pero creo que con esta información que he comentado es suficiente para que entiendas cómo trabaja. Te voy a poner un ejemplo para que termines de entender el exposímetro. Imagínate que tenemos un paisaje, el mismo que hemos comentado ya durante esta clase, un cielo muy iluminado y una zona de mucha sombra. Tenemos una medición puntual y vamos a medir en la zona de sombras. Utilizaremos la velocidad de obturación para variar la exposición. Entonces, medimos en la zona de sombras y en base a la velocidad de obturación que tenemos actualmente, nos da que estamos 2 puntos subexpuestos. Es decir, en ese punto la imagen está demasiado oscura. En cambio, subimos a la zona del cielo y nos dice que tenemos una exposición de +3. Es decir, tenemos un exceso de luz en base a la exposición que tenemos actualmente. Este caso es extremo y en este caso podríamos hacer ya directamente una imagen de alto rango dinámico, que es lo que hemos hablado anteriormente. O podríamos intentar equilibrar también la luz y luego en postproducción equilibrar las sombras y las altas luces. Para ello intentaríamos compensar la luz que tenemos en la parte superior subexponiendo unos cuantos pasos la zona del cielo, es decir, subiendo la velocidad de obturación para exponer bien la zona del cielo. Volveríamos a medir en la zona de sombras y corregiríamos también un poco la exposición en esta zona, ya que al haber subido la velocidad de obturación las sombras todavía estarán más oscuras. Para ello nos podemos ayudar de la siguiente herramienta también, que es el histograma. Del histograma también podríamos hablar un montón y es un tema también muy técnico, pero lo vamos a entender de forma sencilla. El histograma no es más que una gráfica en la cual se nos representa la luz que tenemos en la imagen en ese momento. El histograma, si estamos trabajando en una cámara reflex, podremos activarlo cuando estemos viendo por la pantalla. Cuando estemos viendo por el visor, el único modo de ayuda que tendremos para encender la exposición en la foto es el exposímetro. En una cámara sin espejo también podremos tenerlo presente en el visor y en la pantalla, porque recordemos que una cámara sin espejo, su visor es una pantalla que recoge la información que está captando el sensor. El histograma es una gráfica la cual nos representa la cantidad de luz que tenemos en la imagen. En la zona izquierda tenemos la zona de sombras, la zona central, la zona de tonos medios,
y en la zona derecha las altas luces. En la zona de sombras tendremos información cuando tengamos una fotografía muy oscura, es decir, cuando la fotografía esté muy subexpuesta, el histograma tenderá a estar en la zona izquierda de la imagen. Eso quiere decir que tenemos una gran acumulación de píxeles negros. En cambio, si pasa al contrario, tenemos la imagen sobreexpuesta, el histograma tenderá a estar a la derecha y tendremos una gran acumulación de píxeles blancos o de píxeles quemados. Normalmente, cuando tenemos una exposición equilibrada, solemos tener un histograma como el que estamos viendo por aquí. Es decir, un histograma equilibrado en el que tenemos una zona de sombras, una zona de luces, pero sin excesos. El histograma, más allá de cómo veamos la imagen en la pantalla, es quien nos dice si una imagen es buena o no en cuanto a exposición. Cuando tenemos una imagen, por ejemplo HDR, utilizaremos fotografías que tienen histogramas muy variados. Histogramas totalmente a la izquierda, histogramas bien expuestos y histogramas totalmente a la derecha, ya que, como bien he comentado antes, luego fusionaremos esas tres imágenes. Creedme que esta herramienta va a ser vuestra mejor aliada cuando hagáis fotos y luego querráis procesarlas, ya que gracias a esta herramienta podremos determinar si nuestra fotografía luego va a ser salvable en edición o no. ¿Y a qué me refiero con salvable? Cuando tengamos una fotografía que está muy subexpuesta y el histograma esté totalmente a la izquierda, prácticamente metiéndose en la parte izquierda, veremos como cuando revelemos tendremos falta de información y aparecerá ruido en la imagen. Si lo hacemos al contrario, es decir, tenemos una imagen totalmente quemada, con el histograma totalmente a la derecha, veremos como las zonas blancas, cuando intentemos bajar las altas luces o la exposición, se quedan totalmente blancas y quemadas, sin ninguna información. Por eso el histograma va a ser nuestro mejor aliado para exponer correctamente y luego procesar esas imágenes que hemos expuesto correctamente en cámara. Y ya damos por finalizada esta clase, una clase fundamental con la que espero que hayas aprendido un montón y que la pongas en práctica, porque realmente es lo que hará que tus fotografías tengan el nivel que se merecen. Nos vemos ya en la próxima clase. Nos queda muy poquito ya para terminar este curso. Ya sabes que si tienes alguna duda puedes contactar conmigo y yo te iré comentando cómo va el progreso que estás haciendo durante el curso. Nos vemos en la próxima clase. Chao.